Hechos 13:48, ¿cómo lo vemos? Hechos 13:48. Amén. Bien. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bien. Los gentiles se regocijaban porque ellos fueron también elegidos desde antes de la fundación del mundo, fueron elegidos. Es mi hermana. Mío, pues le está pidiendo el enderezo de su encomienda. Fue mío. ya tienen el derecho. No me importa. Ya. Y creyeron todos, dice, y creyeron todos los que estaban para vida eterna y glorificaron al Señor. Amén. Hermano Ernesto, ¿cómo interpretas el versículo? Que el Señor les abrió el entendimiento, que oyeron, dice pues, ¿no? Y fueron enseñados por la palabra, ¿no? Donde ellos creyeron y creyeron, ¿no? Todos los que estaban ordenados para la vida eterna, que ya lo habías elegido para vida eterna. Dios eligió, Dios le dio el entendimiento, Dios le dio, y su palabra, Claro. que por su palabra fueron Lo primero que hace el Señor es que les Elegidos. dice, los oyen esto y se regocijaban. O sea, ¿quiénes pueden regocijarse y glorificarse en la palabra de Dios? Solamente todos aquellos que han sido Escogidos, escogidos, separados, ordenados elegidos. Ordenado. para vida Eterna. eterna, ¿no? Amén. Bien. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. La hermana Mónica. Capítulo 1. Lo hemos visto ya la semana pasada. Capítulo 1, versículo 26 al 29. El mismo versículo que la vez pasada. Sí, pues. Entonces me lo puedes cambiar. No, sí, no, está bien. Es que la considera pues hermano social. 26. 26 al 29. Considera pues hermanos de vocación. pues Primero. 1, 26, 27. Sí, pues mirar hermano vuestra vocación. Sí. Entonces hay muchos sabios en un alcalde y muchos poderosos. Muchos no ven, sino que lo que dice del mundo para que que el Señor escogió a lo no escogió a lo que sabe, escogió a Los débiles del mundo. lo débil. Para avergonzar lo fuerte, los versículos dicen, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es igual es el Señor que hizo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, la hermana Cristina.
3 al 1, ¿no? Capítulo 1, versículo 3 al 5 y el 11 también. Que aquí nos habla de que nosotros, ¿no? Ya habla sobre la predestinación, ¿no? ¿No? De la predestinación, que está hablando de que fuimos elegidos desde antes de la formación del mundo para ser santos y sin mancha, que tuvimos herencias y que se conforme al propósito del que se todas las cosas según el destino por su voluntad. Que habló también sobre el reconocimiento de Dios, del reconocimiento de Dios y de que Dios en su soberanía ya había tenido a un grupo, ¿no? Los elegidos, ¿no? Donde estamos nosotros, ¿no? A quien que cree, ¿no? En el Hijo, nosotros Dios somos escogidos delante de la fundación del mundo, ¿no? Porque Dios en su soberanía ya nos conoce ya de antes que nosotros vamos a nacer, ¿no? Y no, ay, una palabra. Que los arminianos, ¿no? No toquemos solamente el versículo. Solamente el versículo. Y ¿Cuál es primero la elección o la predestinación? somos ¿Cuál es elegidos. ¿Cuál es primero, la elección o la predestinación? Elección. Está bien. Entonces, ¿cómo interpretaríamos eso? Si hemos sido elegidos. Bien, primero mi abuelo, por favor, con eso. Acá vemos que Pedro, ¿no? Sabes tú. Pablo. Primero diré Pablo, con un saludo. No, el versículo 3. Hay 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que acá está bendiciendo, que nos bendijo. ¿Qué quiere decir nos bendijo? Que de antes de la formación, ¿no? Él nos eligió y ya nos bendijo. Nos dice nos bendijo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales. Bendición espiritual, ¿no? Que éramos separados. Antes que vengamos a este mundo, ya hemos sido bendecidos, ¿no? Y en los lugares celestiales hemos sido apartados para bendito sea todo, bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Versículo 4 o 5. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, que dice, según no, escogió, nos eligió, nos apartó. Elegidos para salvación. Para la salvación. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5. En amor, habiéndonos predestinado, dice, no predestinó, ¿no? El amor de nuestro Dios Padre que nos predestinó para ser adoptados, Hijos suyos. que nos adoptó, ¿no? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos adoptó hijos de todo lo que en Juan capítulo 1 del versículo 11, ¿no? Dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, sí, ¿no? Sí, está bien, pero el versículo 5 tiene un propósito. El versículo tiene un propósito. El puro afecto de su voluntad. Entonces, Él nos ha apartado para llevar La predestinación. para su voluntad, como dice, para llevar un propósito, como dice, ¿no? Su voluntad nos creó, porque para llevar el evangelio, ¿no? El propósito sería. Amén. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, primero vemos la elección del Padre de Dios con un propósito
para que fuésemos santos y sin Y sin mancha. mancha El delante versículo de él. 5, habiéndonos elegido, ahora nos va a predestinar. ¿No? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ser adoptados hijos Hijos suyos. suyos. Ese es el propósito. O sea, primero somos elegidos y después Somos adoptados y predestinados. Predestinados. La primera elección, propósito para ser santos y Santos y sin sin mancha. mancha Predestinados para ser adoptados como Adoptados, hijos. hijos Segundo suyos. propósito. ¿Y por qué lo hace? Dice por el Puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa el puro afecto de su voluntad? Como Él quiere. Como él quiere. Porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Es un afecto puro, Puro, limpio, no hay nada de por agradable. medio, no hay nada que pueda él distinguir y que hacer una diferencia. El puro afecto de su voluntad eligió y predestinó. Bien, mis hermanos, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. porque el Sí. único que tiene libre albedrío es Dios. El único que tiene el libro del Dios, ese concepto no está muy claro. Y así cuando O sea, él menciona la Podría aplicarse, pero no es porque Porque Dios el no hombre tiene... entiende, o sea, Dios es Dios y Él puede hacer, Así deshacer es. y elegir y elegir Cuando quiere, y donde pedir, quiere. o sea, Sí. hacer y deshacer, ¿no? Sin dar cuenta a nadie, ¿no? No da cuenta que a nadie. Como Él es soberano, no da Él- cuenta a nadie. Sí. En su predestinación quiere decir que Dios hace selección de personas. No, ¿Qué dicen ustedes? Dios Sí, no primero hace, nos elige. pero no hace, No hace eso. no hace. Porque por gracia somos Somos salvos. salvos. Según el Entonces, Tesalonicenses cosa lo capítulo vil del 2, mundo, dice, según Perdón, Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 13. Amén. Ya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya. Entonces 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados míos, por el Señor de que Dios os haya escogido al principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermana Evelyn. Según el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Hermana, buenas noches. ¿qué pasa? Hermana, Dios me la bendiga, hermano. Su ¿cómo entendimiento. se siente? Buenas noches. Aquí estaba leyendo, por eso que ahorita pide por acá. Perdóneme. ¿Su prueba? Amén. Dice, Amén. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios realmente aquí se los dio, os haya escogido, Sí. los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que debemos dar gracias a Dios porque por la elección, por lo que hemos sido predestinados, pero también que hemos sido escogidos ya por Dios desde el principio, dice, para salvación, para ser santos. Es lo mismo que hemos hablado en lo que se ha leído en Efesios, para ser santos, en la acción, para santificación, mediante el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, ¿no? Por la fe a través de la palabra, el conocimiento de la palabra. Debemos dar gracias a Dios en la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, ¿no? La palabra nos santifica, ¿no? Este versículo enseña que hemos sido escogidos para santificación, Para salvación. Para salvación. para salvación. Pero va a usar un medio. ¿Cuál es el medio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en fe y la verdad, Mediante la santificación Santificación. por el Espíritu y la fe En la verdad. la fe en la palabra de Dios. Bien. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Hermana Marilyn, por favor.
Segundo de Timoteo. Capítulo 1, versículo 9. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Bien, hermano, ¿cómo lo entienden? O sea, no fuimos salvos por nuestras obras, ¿no? Por ningún mérito que haya habido en nosotros, sino según su propósito, según su voluntad, ¿no? Por su gracia, ¿no? Segundo de Timoteo. Por gracia hemos sido salvos, ¿no? No conforme a nada que nosotros hayamos hecho, sino por gracia, ¿no? Los méritos de Cristo, ¿no? Porque dice que nos fue dada en Cristo, ¿no? Esta salvación, ¿no? Sí. Antes de los tiempos de los siglos, ¿no? De antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea que no es por obras, No conforme, no. sino A según el obras propósito, nosotros, sino según el propósito suyo. a nuestras obras, ¿no? A nuestras obras, Fue dada, no por nuestras obras. sino que nos fue dada la gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien, mis hermanos, hemos leído muchos versículos y ahí muestra algo, que la soberanía se manifiesta desde ¿en qué tiempo? Desde el principio. Mundo, ¿no? Desde el principio. Antes Dios de es- la fundación. sí, ¿no? antes de- Este versículo nos dice según que quien nos salvó llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, la soberanía de Dios, el poder de Dios se manifiesta desde antes de la fundación del mundo, antes de todo. Todas las cosas ya estaba manifestado, estaba dado lo que es la soberanía de Dios. Bien, mis hermanos, dijimos que realmente esto de la soberanía de Dios implicaba, para poderla comprender, y vamos a ver, tocar superficialmente algunas doctrinas de la gracia y bueno, vamos a comenzar con la elección. ¿Han leído sobre la elección? Mis hermanos. Es una doctrina, ¿no, hermano? Es otra doctrina, ¿no? Sí, es una- O sea, dentro del estudio bíblico, ¿no? ¿Han leído algo sobre la elección? ¿No? ¿Quién ha leído? ¿No? ¿Nadie ha leído sobre la elección? Bien. Entonces, por lo que hemos visto en los versículos, vamos a hacer una definición. ¿La elección es condicional o incondicional? Incondicional. Incondicional, dice el hermano. ¿Quién dice lo contrario? Es incondicional. Es incondicional. ¿Quién dice lo contrario? La salvación, ¿no? Es incondicional, ¿no? Sí. Elección. La elección, ¿no? Sí, pues sí. Dios. Entonces, Elección de nosotros. Que haya Sí, lo un- pidió de condición y después De todos. gracia. bien, hermana Nancy, si la elección es incondicional, ¿por qué Es por la gracia, hermano. Dios nos da esa salvación de gracia para que nadie se gloríe, para que por obras nosotros no vamos a decir que obtenemos nuestra salvación por obras, es por pura gracia de nuestro Dios soberano. Y No, no, la salvación es por gracia, pero la elección dice la palabra que Incondicional hemos o sido, condicional. y hemos sido ya elegidos, ¿no? Claro, Sí. es- No, hermano, sí iba a completar que Nancy argumentó. ¿Qué cosa iba a decir? Eso, que No, quiero saber qué usted iba a decir, Nancy. intervino la hermana. Iba a Está decir en el camino, algo. mejor saquen ustedes la definición, ¿no? ¿Qué otro concepto tienen sobre la elección incondicional? Ah, no, usted ha preguntado si es condicional. ¿Es condicional o incondicional? incondicional. La hermana Nancy dijo que era incondicional. ¿Alguien dice que es contrario? es incondicional. Es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque nosotros no hacemos nada para que Así es. seamos elegidos. Amén.
Gloria a Dios. Es por Porque gracia. Dios no Nosotros ve hacemos en nada, nosotros la gracia ya nos da mérito, cuando Ni nosotros ya siquiera ve nuestro Porque pecado. no estamos ve en bien. nosotros ningún mérito para ser elegidos por Dios, Por el puro afecto de su por lo que hemos visto en el versículo anterior, que es por el puro afecto de su voluntad. Sí. Exactamente. Entonces no ha habido ningún mérito en nosotros, ninguna situación de que podíamos creer y que de esa manera Él nos elige. No hay ninguna condición de por medio que Dios lo lleve a hacer una elección para salvación del pueblo. Entonces, solamente como referencia, antes de la elección condicional ha generado mucha polémica. La zona de la doctrina de la gracia, que realmente conmociona mucho lo que es el estudio de la palabra de Dios, y se han formado dos corrientes diferentes, ¿no? Una es el calvinismo y la otra es el arminianismo. Pero, ¿dónde se origina todo esto? Esto se origina en el siglo IV con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona escribió cómo comienza todo este problema, porque Agustín de Hipona escribe una oración y dice: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. ¿Qué estaba queriendo decir Agustín de Hipona con esto? Que lo que Dios destinaba, que él confiaba, que lo que Dios determinaba, ordenaba para hacer, Él mismo iba a proveer para nosotros el cumplir con ello. O sea, le estaban entregando toda la determinación, toda la soberanía a Dios, porque Él le dice: Señor, danos lo que ordenas Y ordena y lo que ordena lo deseas. que deseas. Entonces esto lo estaba manifestando todo. Pero había La un voluntad del monje, Señor, esperar la voluntad del Señor. sí, pero había un monje británico llamado Pelagio. Pelagio, él dijo que Dios nunca ordenaría algo así, porque sería violar el libre albedrío del hombre. Dios nunca ordenaría algo al hombre que el hombre no quisiera cumplir, no lo quisiera hacer. Es más aún, esta corriente llevó a determinar que el hombre en su naturaleza, los descendientes de Abraham, no habíamos cometido pecado. El que había cometido el pecado era Adán y Eva, y eso no era transmitido para las generaciones subsiguientes. Eso decía Pelagio. Esto ocasionó problemas, hubo un sínodo, un simposio, un lugar donde entraron en debates, y en la cual en el tiempo del Concilio de Cartago se determina eso, en que determinaron que esa era una doctrina errada. Pasados los siglos, nuevamente vuelve a la luz, a saltar nuevamente esto, con Jacobo Arminius. Jacobo Arminius tomó esta línea, y es lo que se conoció posteriormente como el arminianismo, ¿no? Ya que él lo sistematiza, lo ordena y lo pone de manifiesto. A la manifestación de Arminio se levantó otro hombre, Juan Calvino, ¿no? Que manifestó la posición que nosotros conocemos. Para que esto llegue a la situación en la que nos encontramos actualmente en el estudio de la palabra, el arminianismo, el calvinismo, los arminianos presentaron una protesta, ¿no? La protesta de 1610 se conoce, en la cual ellos manifestaron 5 puntos de vista. Primero, que el arminianismo manifestó primero que el hombre tiene el libre albedrío. Segundo, que la elección es condicional, es por lo que Dios ve en lo que el hombre va a hacer posteriormente. Como Dios es soberano, sabe quién va a tener una influencia, una predisposición por Cristo o por el Señor. Ellos tomaron que la expiación es ilimitada, es para todo el mundo, no hay ninguna situación de por medio, es para todo el mundo, y que la gracia puede ser resistible, porque el hombre, como tiene el libre albedrío, puede resistir el llamado, decir: no voy, no quiero, yo quiero irme al otro lado, a la condenación, y ese es mi problema. Y la otra doctrina era que ellos argumentan que se pierde la salvación. Esta posición llevó a un debate en la cual se conoce en el concilio de Dort. En el concilio de Dort, realmente los arminianos quedaron
impuesto, que era una doctrina herética, la cual no correspondía a la palabra de Dios. Y es ahí donde sale a la luz los 5 puntos del calvinismo. No es porque Juan Calvino intervino y estipuló los 5 puntos, sino que los 5 puntos del calvinismo es en respuesta a los 5 puntos que presentó el arminianismo. Como dijimos, el arminianismo presentó el libre albedrío, más esta corriente de Calvino sistematizando puso que el hombre no tenía libre albedrío porque el hombre estaba en una depravación total. La palabra de Dios dice: muertos en delitos y pecados, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles. Luego, como Calvino manifestó la elección incondicional, lo que ustedes han manifestado hace un momento, que Dios elige en su soberanía, no viendo qué mérito, nada, sino es por gracia y no por obras. La expiación es limitada, porque quienes van a ser realmente redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que fueron llamados. La palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿no? Y que hemos sido con un solo propósito llamados a ser santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Bien, ahora la gracia es irresistible, porque cuando Dios llama, necesariamente el hombre viene. El hombre no puede resistirse, porque quien obra es el Espíritu Santo. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo en el incrédulo? Regenerando. La regeneración, que es el nuevo nacimiento del hombre. Y viene la preservación de los santos, que Dios preserva a su pueblo. Dios preserva a los que han sido llamados, ¿no? A los que llamó, esto justificó. Hemos visto la cadena de oro en Romanos capítulo 8. Mientras que los arminianos decían que la salvación se pierde. Esto es para que tengan una idea de dónde se deriva lo que es el arminianismo y lo que es el calvinismo. Recuerden que el calvinismo no es una situación que se presenta a Calvino y que lo manifiesta para presentar una tesis o una nueva forma de doctrina. Es después del Concilio de Dort, ellos levantan 5 puntos en respuesta a los arminianos. Bien, mis hermanos, dicho todo eso, por si acaso, por referencia nada más, los testigos de Jehová tienden a rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios o como Dios mismo. Esto fue hace años, esa es la doctrina quien la llevó, solamente para que conozcan, un tal Arrio, se llamaba el arrianismo. El arrianismo mantenía y enseñaba estas cosas, pero fue depuesto porque se presentó un oponente para él que se llamaba Anastasio. Y Anastasio demostró por medio de las escrituras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso se vio en el concilio de Nicea. Para que tengan conocimiento. Bien, mis hermanos. La elección incondicional. ¿Qué es la elección incondicional? Entonces, es la elección de Dios sobre un pueblo, sobre un grupo, sobre algo en la cual Él no encuentra, no busca en una situación de por medio un mérito alguno, o algo que satisfaga o que levante o que atraiga la atención de Dios, sino que Dios, en su gracia infinita, en su misericordia, Él decide realmente traer a salvación a un grupo de personas. La pregunta es, ¿Dios es injusto porque hace esto? No, Respuesta. es soberano. Dios es justo. Ya, una respuesta es esa. La otra. Soberano. ¿Cuál sería la otra respuesta? Dios es injusto por eso. No, porque Él hace lo que es su soberanía, Él elige, ¿no? Sí, es algo puro objeto de voluntad, porque Dios es soberano. Pero, ¿qué pasa si Él está sacando un grupo de gente para salvación y los otros no? ¿Cómo explicamos eso? Es por misericordia, ¿no? Elige al pueblo, pero acá hay con el pueblo que va para condenación. Que Dios deja. Por soberanía, Dios conoce el corazón del hombre, ¿no? Sí, sabemos que la soberanía de Dios está conociendo, sabe todo, todos los tiempos están delante de Él, pero yo a lo que me refiero es que Él elige un pueblo para salvación y al otro pueblo a dejarlo para condenación. ¿Qué significa? ¿Que Él es injusto?
Y si ustedes me dicen que no es injusto, entonces explíquenme por qué no es injusto. Y si Él es injusto, expliquen por qué es injusto. Una vez voy a hacer eso. Él es justo. Porque Porque Él nos creó, ¿no? formas es para el Él es nuestro creador, ¿no? Él es nuestro creador.